Hola, ¿cómo están? En este video intentaré explicar algunas cuestiones teóricas importantes para avanzar en el curso. Son propias ya de cuarto. Bueno, empecemos con lo primero que está acá, que es esto de los sucesos incompatibles. Antes, vamos con algún ejemplo para introducirnos en este concepto. Pensemos en el experimento tirar un dado y considerar el número que sale en la cara superior. O sea, es el clásico experimento que consideramos muchas veces al principio. Bueno, ya sabemos que el espacio muestral de ese experimento es el conjunto formado por estos números, ¿verdad? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. O sea, si yo tiro un dado, los resultados posibles son esos 6 números que están ahí. Y eso es el espacio muestral. También uno puede considerar distintos sucesos. Por ejemplo, yo consideré aquí 3 sucesos. Estos 3 sucesos que están acá. Por ejemplo, el suceso A sale un número par. Vieron que el suceso A es un conjunto que tiene estos elementos. O sea, de los 6 resultados posibles, estos son los que son pares, digamos. O sea, este sería el suceso A. Después, por supuesto, que uno de estos le puede calcular la probabilidad y demás. Decir que la probabilidad de que salga un número par es 3/6, porque son 3 casos favorables sobre 6 casos posibles. Eso es lo que veníamos haciendo y creo que lo entendieron bastante bien. Igual no me quiero meter ahora en este momento con lo de las probabilidades, quiero que solamente piensen en el suceso A, que es el suceso sale un número par, es este suceso. El suceso B sale el número 5, vieron que lo escribí por acá, es este conjunto, el conjunto que está formado por el 5 solamente, o el suceso C sale un número mayor que 2, que es el conjunto que tiene estos elementos, o sea, todos los números mayores que 2 que pueden salir en el dado. El 3, el 4, el 5 o el 6. Hasta aquí nada nuevo en realidad, esto ya lo sabemos. Lo que quiero es observar lo siguiente. Si miramos el suceso A y el suceso B solamente, vieron que estos sucesos no pueden ocurrir a la vez. O bien sale un número par, o bien sale el número 5. Estos dos sucesos no comparten elementos. Y es lo que vamos a decir que esos dos sucesos son sucesos incompatibles, que era el título que teníamos acá hoy, ¿no? Este concepto. ¿Cuándo dos sucesos son incompatibles? Bueno, son incompatibles entonces cuando no pueden ocurrir a la vez. O bien se da uno o se da el otro, pero no ocurren a la vez. Algo que no sería un ejemplo es si consideramos el suceso C y el suceso A, ¿no? Fíjense que lo escribí acá. Los sucesos A y C pueden ocurrir a la vez, ¿no? Si yo pienso, sale un número par, este suceso, y el suceso sale un número mayor que 2, estos dos sucesos, el A y el C, sí que pueden ocurrir a la vez. Porque, por ejemplo, el 4 es un elemento compartido entre los dos sucesos. O sea, si yo tiro al lado y sale el 4, bueno, es par, pero también es mayor que 2. O sea que estos dos sucesos sí que pueden ocurrir a la vez. También el 6 sería otro elemento compartido entre esos dos conjuntos. Vamos a decir que el suceso A y el suceso B no son incompatibles. La idea entonces es llegar a esta parte, ¿no? ¿Cómo definimos sucesos incompatibles? Bueno, en general vamos a decir así. A y B son sucesos incompatibles cuando no pueden ocurrir a la vez. Ese es el primer concepto importante. Y ahora vamos a una propiedad, esta propiedad que está acá, que se cumple solamente cuando tenemos sucesos incompatibles. Vamos a leerla. La probabilidad del suceso A o B es igual a la probabilidad del suceso A más la probabilidad del suceso B si los sucesos A y B no pueden darse simultáneamente. O sea, si son incompatibles. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Que si yo tengo que calcular la probabilidad de que ocurra el suceso A o el suceso B, puedo pensar en sumar la probabilidad de A más la probabilidad de B. O sea, la probabilidad de que ocurra el suceso A más la probabilidad de que ocurra el suceso B. O sea, puedo pensar en esta fórmula que está escrita acá. ¿Para qué sirven estas fórmulas en realidad? Bueno, sirven justamente para calcular este tipo de probabilidades. Cuando tenemos que calcular, tenemos una experiencia compuesta y queremos calcular la probabilidad de que ocurra una cosa o la otra.
¿Ah? Entonces podemos pensar en aplicar esta fórmula, pero recuerden que siempre es válida cuando los sucesos son incompatibles, o sea, cuando no pueden ocurrir a la vez. Vamos a poner un ejemplo. Consideremos otra vez el experimento de tirar un dado y ver qué número sale en la cara superior. Pregunta, esto es como un ejercicio, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que salga 5 o 6? O sea, tiro un dado y me preguntan cuál es la probabilidad de que salga 5 o 6. O sea, ¿qué es lo que tenemos que calcular? Esta probabilidad, yo lo escribí acá. Probabilidad de que salga 5 o de que salga 6. Muchas veces lo vamos a escribir así. Probabilidad de que salga 5 o 6, para hacerlo un poco más corto, escribirlo así. Espero que lo entiendan. ¿Ah? Ahora, si ustedes se fijan, el suceso que yo le llamé suceso A sale 5 y el suceso B sale 6, son sucesos incompatibles. O sea, si yo pienso en el suceso sale 5 y en el suceso sale 6, esos dos sucesos son incompatibles, porque no pueden ocurrir a la vez. O bien sale 5 o bien sale 6, pero no pueden ocurrir a la vez. Como son entonces incompatibles, para calcular la probabilidad de que ocurra uno o el otro, o sea, para calcular la probabilidad de que salga 5 o que salga 6, podemos pensar en esto que está escrito acá, en sumar las probabilidades, o sea, la probabilidad de que salga 5 más la probabilidad de que salga 6. La probabilidad de que salga 5, ya la sabemos. Si yo tiro un dado, ¿cuál es la probabilidad de que salga 5? Bueno, un sexto, ¿no? Y la probabilidad de que salga 6, lo mismo en este caso, un sexto. Entonces, para calcular la probabilidad de que ocurra una cosa o la otra, o sea, que salga 5 o que salga 6, sumo las probabilidades. La probabilidad de que salga 5 más la probabilidad de que salga 6. O sea, un sexto más un sexto, que me da 2 sextos. Recuerden cómo sumar fracciones, ¿no? Cuando las fracciones tienen el mismo denominador, lo que hacemos es sumar los numeradores, por eso 1 más 1 da 2, y el denominador se mantiene igual. O sea, el denominador, si es común, queda igual, 6. Bueno, acá un primer ejemplo creo que es muy simple. Quizás alguno puede decir, bueno, yo esto lo podría calcular pensando en aquello de los casos favorables y casos posibles. Sí, por supuesto que sí, estaría muy bien. Pero es solamente un ejemplo para introducirnos en esto, en ver cómo aplicar esta fórmula. ¿Está bien? Vamos ahora con algo que llamé no ejemplo. O sea, un ejemplo en donde no podemos aplicar la propiedad anterior. Vamos a considerar de nuevo el mismo experimento, el experimento de tirar un dado y ver qué número sale en la cara superior. Pero la pregunta ahora es esta. ¿Cuál es la probabilidad de que salga un número par o mayor que 2? ¿Sí? O sea, tiro el dado y quiero saber cuál es la probabilidad de que salga un número par o que salga un número mayor que 2. Si pensamos en algo parecido al anterior, podríamos decir esto, es decir, bueno, el suceso A sale un número par, o sea, el primer suceso sale un número par, ¿sí? Yo le llamé A, podría calcular la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que salga par? Bueno, es 3 sextos, ¿no? Porque ya lo hemos comentado antes, tenemos 3 casos favorables sobre un total de 6 casos. Y el suceso B, que yo le voy a llamar B, el suceso sale un número mayor que 2, también le podemos calcular la probabilidad, es 4 sextos, ¿no? Porque ser mayor que 2, hay 4 casos favorables, el 3, el 4, el 5, el 6, sobre un total de 6 casos. Pero fíjense que si en este caso, para calcular la probabilidad de que salga par o que salga un número mayor que 2, no podemos pensar en la fórmula, no podemos pensar en sumar las probabilidades de ambos sucesos. ¿Por qué? Porque el suceso A y el suceso B no son incompatibles. Vieron que sí pueden ocurrir a la vez, ya lo comentamos hoy en el ejemplo. O sea, un número podría ser par y además ser mayor que 2, el 4 por ejemplo, el 6. ¿Ah? Pero ¿qué pasa si queremos aplicar la fórmula? Yo intenté hacerlo acá, por eso puse, ¿no? No podemos aplicar la fórmula. Si lo intentamos, vean lo que sucede. Yo puse así, tengo que calcular la probabilidad de que salga par o mayor que 2. O sea, si intento aplicar la fórmula voy a tener que sumar la probabilidad de que salga par, 3 sextos, más la probabilidad de que sea mayor que 2, o sea, 4 sextos. Fíjense en cuánto nos da, 7 sextos, ¿no? 3 más 4, 7, y el denominador común se deja igual. Horror puse acá, ¿por qué? Porque nos da un número mayor que 1.
¿sí? 7 sextos es un número mayor que 1. Siempre que tenemos una fracción en donde el numerador es mayor que el denominador, el número ese es mayor que 1. Y la probabilidad, ustedes recordarán, siempre es un número mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. O sea, está comprendido entre 0 y 1. O sea que esto está mal. O sea, no se puede hacer así. ¿Por qué no se puede aplicar esta fórmula acá? Repito, porque los sucesos no son incompatibles. O sea, pueden ocurrir a la vez. Eso lo dejé escrito por acá. Ustedes después pueden ir tomando apuntes, ¿no? Para usar el video, copiar estas cosas. Estaría bueno que esto lo tengan en el cuaderno, ¿tá? Copien las definiciones, los ejemplos y demás. O sea que, cuidado que esta fórmula no siempre se puede aplicar, ¿tá? Pregunto, ¿se puede calcular esta probabilidad? La probabilidad de que salga un número par o mayor que 2, sí, claro que se puede calcular. Lo único que no lo podemos hacer con esta fórmula, lo vamos a tener que hacer, por ejemplo, de la forma clásica que veníamos trabajando hasta ahora, eso de los casos posibles y casos favorables, lo que se llama fórmula de Laplace. ¿Ah? O sea, ¿cómo sería resolverlo de esa manera? Bueno, tengo que calcular la probabilidad de que salga par o mayor que, acá debería decir mayor que 2, ¿no? Que salga par o mayor que 2. Entonces, voy a tener que pensar cantidad de casos favorables al suceso sale par o mayor que 2, son 5. ¿Por qué son 5? Miren, bueno, si pensamos en los pares, son estos 3 que están acá, el 2, el 4 o el 6. Y si pensamos en los mayores que 2, son el 3, el 4, el 5 o el 6. Entonces, tenemos que contar cuántos casos favorables tenemos. Bueno, el 2 es un caso favorable, porque si bien no es mayor que 2, es par, o sea que me sirve. El 3 es un caso favorable, porque si bien no es par, es mayor que 2, o sea que me sirve. El 4 están los dos, pero ojo que lo contamos una vez sola. ¿Vieron? Por eso no podemos sumar, porque si sumamos a los que se repiten los contamos 2 veces. Por eso es. Entonces, el 2 es un caso favorable, el 3 otro, el 4, el 5 y el 6. Tenemos en total 5 casos favorables. O sea, 5 números que son o pares o mayores que 2. Y bueno, la probabilidad es esa, ¿no? 5 sextos. ¿Tá? Se puede calcular, sí, pero no aplicando la fórmula. Si queríamos aplicar la fórmula, vieron que nos daba 7 sextos. Un disparate. Bueno, sucesos entonces incompatibles y fundamental esta fórmula, ¿tá? Que repito otra vez, es solamente válida cuando los sucesos no pueden ocurrir a la vez. O sea, cuando son incompatibles. La vamos a estar usando en los ejercicios bastante. Vamos ahora con otro tema teórico, o sea, con otro concepto importante, que es esto de los sucesos independientes. Vamos a la definición directamente. A y B son sucesos independientes cuando la ocurrencia de uno no modifica la posibilidad de que se produzca el otro. ¿Ah? Y hay una propiedad, igual de interesante que la anterior, que solo se cumple cuando los sucesos son independientes. Vamos a leerla. La probabilidad del suceso A, la probabilidad del suceso A y B es igual a la probabilidad del suceso A por la probabilidad del suceso B, si los sucesos A y B son independientes. ¿Ah? O sea, si a mí me piden calcular la probabilidad de que ocurra el suceso A y el suceso B, vieron que antes era que ocurra A o B. Ahí vamos a sumar. Ahora tenemos que calcular la probabilidad de que ocurra el suceso A y que además ocurra el suceso B, que ocurran los dos simultáneamente. ¿Cómo calculamos esa probabilidad? Podemos multiplicar las probabilidades individuales, la probabilidad de A por la probabilidad de B. Esta fórmula es muy potente, la podemos usar muchísimo en los ejercicios y simplifica mucho las cosas. Ahora vamos a poner un ejemplo. Pero repito que es válida solo cuando los sucesos son independientes. ¿Qué sucesos independientes qué es? Bueno, cuando la ocurrencia de un suceso no afecta o no modifica, como dice aquí, la posibilidad de que se produzca el otro. Por ejemplo, mira, acá hay un ejemplo. Tiro un dado y una moneda. O sea, cambié el experimento, ya no solamente tiro un dado, ahora tiro un dado y tiro una moneda. Pregunta, ¿cuál es la probabilidad de obtener un 3 en el dado y cara en la moneda?
O sea, quiero saber cuál es la probabilidad de que tenga un 3 en el dado y que tenga una cara en la moneda. Si yo separo esto en los dos sucesos, fíjense que si yo considero el suceso A sale 3 en el dado, ¿verdad? No lo aclaré aquí, pero es obvio, ¿no? O sea, si sale 3 en el dado, si yo considero este suceso sale 3 en el dado, ese suceso es independiente a sale cara en la moneda. ¿Por qué? Porque cuando yo tiro el dado, no importa qué salga en el dado. Salga lo que salga en el dado, no modifica la probabilidad que tiene de salir cara un número en la moneda. ¿Sí? O sea que lo que pasa cuando tiro el dado no afecta lo que va a pasar cuando tiro la moneda. Por eso decimos que son sucesos independientes. Y si son sucesos independientes y lo que tenemos que calcular es la probabilidad de que ocurra una cosa y la otra, bueno, podemos pensar en esta fórmula. Aquí está resuelto, miren. Quiero calcular la probabilidad de que salga 3 en el dado y que salga cara en la moneda. Lo abrevié así, ¿ah? 3 y cara. Se entiende que lo que queremos es, lo que decía recién, calcular la probabilidad de que salga 3 en el dado y que salga cara en la moneda. Como son sucesos independientes, lo que puedo hacer es multiplicar la probabilidad de que salga 3 por la probabilidad de que salga cara en la moneda. Probabilidad de que salga 3 en el dado, bueno, un sexto, ¿no? Probabilidad de que salga cara en la moneda, bueno, un medio. Multiplico un sexto por un medio, que me da un doceavo. Cuidado acá, la multiplicación de fracciones. Recuerden que es muy simple la multiplicación de fracciones porque no es necesario hacer como un denominador para multiplicar fracciones. Multiplican numerador por numerador y denominador por denominador. O sea, 1 por 1, 1, 6 por 2, 12. ¿Ah? De ahí que llegamos a este resultado. Este ejercicio también se podría resolver como lo hacíamos antes con la fórmula de Laplace, casos posibles, casos favorables. Bueno, posiblemente teníamos que hacer una tabla de doble entrada y ver todos los casos posibles y demás. Pero así es realmente simple. Y fíjense en este otro ejemplo, otro ejercicio, miren, vamos a hacerlo juntos. ¿Cuál es la probabilidad de que si tiro una moneda 4 veces salga siempre cara? O sea, quiero calcular la probabilidad de que si tiro una moneda salga cara las 4 veces. ¿Ah? Acá este ejercicio, si lo quisiéramos encarar como veníamos haciendo, bueno, lo podríamos hacer también, pero tendríamos que pensar casos favorables, casos posibles, ¿no? Los casos posibles tendríamos que ver cuántos son. Yo qué sé, podría ser que salga cara la primera vez, que salga número, 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 o que salga cara, cara, número, número. Bueno, tendríamos que ver todos los casos posibles. Usando el principio multiplicativo no sería tan difícil ver cuántos casos hay y demás. Pero si pensamos en esta fórmula, porque vieron que lo podemos pensar como sucesos independientes, porque cada vez que yo tiro la moneda es independiente de la otra tirada. O sea, yo tiro la moneda la primera vez y lo que salga la primera vez no afecta a lo que va a salir en la segunda vez. ¿Tá? Entonces son sucesos independientes. Por eso que podemos poner así. Yo quiero calcular la probabilidad de que salga cara en la primera y que salga cara en la segunda y que salga cara en la tercera y que salga cara en la cuarta, ¿no? Yo creo que si lo escribo así todos entienden, ¿no? Pensemos que esto es que salga cara la primera vez y que salga cara la segunda vez que tiro y que salga cara la tercera y que salga cara la cuarta. ¿Ah? ¿Podemos aplicar la fórmula? Sí, ¿por qué? Porque primero son sucesos independientes, como decía, y muy importante esto, ¿no? Quiero calcular la probabilidad de que ocurra una cosa y la otra, ¿no? Entonces, para calcular esta probabilidad podemos pensar en calcular la probabilidad de que salga cara en la primera. Ya directamente podemos escribir el resultado. ¿Cuál es la probabilidad de que salga cara la primera vez? Bueno, un medio, ¿no? O sea, la probabilidad de que salga cara la primera vez que tiro la moneda es un medio. ¿Cuál es la probabilidad de que salga cara la segunda vez que tiro la moneda? Bueno, un medio. Si la tercera, un medio. Multiplicamos, ¿no? Y que salga cara la cuarta vez, un medio. Es una multiplicación, es un medio por un medio por un medio por un medio. Que otra vez, como multiplicamos fracciones, numerador por numerador, denominador por denominador. 1 por 1 por 1 por 1, 1, el numerador es 1, y el denominador 2 por 2 por 2 por 2, ¿sí? O sea,
16. ¿Ah? 2 a la 4, 16. Y bueno, aplicando esta fórmula, siempre que los sucesos sean independientes y que tengamos que calcular la probabilidad de que ocurra un suceso y otro, bueno, podemos multiplicar las probabilidades de cada suceso y eso creo que va a simplificar bastante las cosas. Bueno, dejamos por acá. Espero que les sirva. Voy a dejar después algunos ejercicios para que puedan ir haciendo y me van mostrando ahí lo que puedan hacer, o si tienen dudas me preguntan como siempre. Chao.